Bueno, muy buenas tardes, estimados señores y señoras oficiales. Vamos a iniciar con el curso de acuerdo a la planificación, pues, y a las instrucciones que me han dado, pues, del día de hoy empezábamos a partir de las 17 horas. Así que les doy la más cordial bienvenida. Voy a pedir, por favor, si son tan gentiles de silenciar los micrófonos, porque existe una... Me parece que es de Fausto Méndez Varela y de Jaime Guzmán, que tengo el micrófono encendido, por favor. Gracias. Bien. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a continuar un poco con la temática que habíamos dialogado, pues, la anterior, referente al tema de... por favor, no sé si podemos... Exacto, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, les decía que vamos a continuar con la formulación y desarrollo para trabajos de investigación. Con este objetivo, el día de hoy yo les voy a presentar en este momentito en sus pantallas una evaluación que la vamos a ir realizando conjuntamente ustedes conmigo. Sí, yo voy a ir presentando unas preguntas y a propósito de que estamos pues en menor cantidad de personas, vamos a utilizar el chat y ustedes me van a indicar, ¿sí?, cuál es la respuesta correcta. Entonces vamos a ver cómo nos va. Y vamos a ir obviamente comentando un poco las diferentes posibilidades en cuanto a este cuestionario. Entonces les voy a compartir en este momentito el cuestionario, ¿sí? Vamos a hacer un solo cuestionario todos. Me indican si lo pueden visualizar, por favor. Dice evaluación en línea. Sí, me hacen un dedito así, si lo pueden ver, por favor, las personas que tienen la cámara encendida. Le estoy viendo, exacto. Douglas no lo puede ver, Fausto sí. ¿Quién más? Pablo. No, no lo puede ver usted. El resto, tal vez Pablo Iván Mancheno, ¿lo puede ver? ¿Sí? ¿No? Voy nuevamente a compartir, veamos qué es lo que está sucediendo. Vamos nuevamente a compartir la pantalla, ¿sí? Ahí, ¿lo podemos ver, por favor? Háganme un dedito para arriba si ya lo pueden visualizar. Dice evaluación en línea. Exacto. Vamos a ir contestando conjuntamente conmigo, ¿sí? Vamos a poner aquí Academia de Guerra. Nada más. Y vamos a ir revisando un poco los contenidos. Dice la primera pregunta. Seleccione correctamente el enfoque de la investigación que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en medición numérica y análisis estadístico con el fin de probar teorías. Recordemos que en la clase anterior nosotros hablábamos de que existen tres enfoques: cualitativo, cuantitativo y mixto. En el chat, por favor, ¿a qué tipo de enfoque corresponde una investigación que utiliza la recolección de datos para probar hipótesis y que nos va a permitir medirla a través de un análisis numérico y estadístico para comprobar teorías? A, opción 1, enfoque cualitativo. Opción 2, enfoque cuantitativo. 3, enfoque mixto. A ver, vamos a ver cómo nos va. Ya, cuantitativo, nos dice Douglas. Exacto, muy bien. Todos han contestado de manera correcta. Es un enfoque cuantitativo. Recordemos que es importante en el enfoque cuantitativo el análisis estadístico y numérico para comprobar hipótesis en general, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. El planteamiento del problema requiere del desarrollo de 5 elementos, ¿sí? Recordemos también que habíamos hecho un comparativo con el manual de estilo que manejan en la Academia de Guerra y habíamos visto la necesidad también de ser pertinente de incluir algunos de estos elementos. Un poquito nada más para recordar lo anterior. Tenemos 3 opciones: objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de la investigación y evaluación de las deficiencias de conocimiento. ¿Será tal vez esa la respuesta? Siguiente, objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, antecedentes. ¿O será la siguiente? Objetivos de investigación, planteamiento del problema, preguntas de investigación, antecedentes, importancia de la investigación. ¿Qué me dicen? ¿Cuál de estas será la respuesta correcta? ¿Sí? Muy bien.
Creo que todos están ya contestando. Vamos a ver la opción 1, correcto. Recordemos que al momento en que hacíamos la comparación con la información que tenían en el manual de estilo, habíamos visto que la viabilidad de la investigación no había sido considerada, ni tampoco la evaluación de deficiencias del conocimiento. Pero aquí también analizábamos la importancia de incluir estos dos elementos que son necesarios para poder avanzar o arrancar un proyecto de investigación, ¿no? Si no hay una viabilidad, pues imposible que la investigación se convierta en una investigación viable, ¿no es cierto? Probable de que en algún momento podamos nosotros finalizar con la demostración de alguna hipótesis, porque va a existir tal vez alguna barrera o un obstáculo que no nos permita seguir avanzando. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, analice con detenimiento el siguiente objetivo de la investigación y quiero que me indiquen si está bien planteado o no. Analizar la inserción laboral y el emprendimiento femenino del Cantón Rumiñahui durante el periodo 2017-2018. ¿Estará bien planteado? De acuerdo a las recomendaciones de escritura científica, por ejemplo, ¿cómo debía iniciar un objetivo? Este objetivo incluye, por ejemplo, variables, incluye una localización, algún tiempo en el que se va a realizar, por ejemplo, el tema de estudio, de investigación. Recordemos que no necesariamente siempre debe estar un tiempo, ¿no? O aquí claramente definido podría estar en un objetivo todavía más global, porque esto es parte de un objetivo general. Pero, ¿qué opinan ustedes? Revisando así un poco con rapidez, ¿está bien o no está bien planteado? Vamos a ver qué nos dice. Tengo 5 respuestas, ¿sí? Me dice el mayor Hugo Pérez que sí. Diego me dice que no. Diego Naranjo, sí, 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 sí. Muy bien. Esto es un objetivo que está correctamente planteado, ¿sí? Para el tema de investigación. Vamos con el siguiente. Este es muy importante. Dice, analicemos el siguiente resumen y vamos en función de eso a colocar si este corresponde a un enfoque cualitativo, a un enfoque cuantitativo o tal vez a un enfoque mixto. Dice lo siguiente. Para el estudio del presupuesto de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, ubicada en el Ecuador, a comparación de los estudiantes de universidades privadas de Quito, Ecuador, se procederá a aplicar una investigación. Ahí viene el enfoque que le vamos a dar, ¿sí? Dentro de la cual constan las siguientes investigaciones. Por una parte, investigación de campo, investigación descriptiva e investigación correlacional, como las más importantes y fundamentales para llevar a cabo la investigación. Para la aplicación de esta investigación se aplicó una encuesta y una entrevista a los estudiantes de las universidades, entre estas las Fuerzas Armadas, la Estatal del Ecuador, privadas como la Universidad de las Américas, Universidad Tecnológica Equinoccial, PUCE, para así poder determinar o solucionar el problema propuesto, logrando obtener la información de fuentes directas, evitando el mal manejo de datos. Ahora bien, con todo lo anterior, con la fundamentación teórica que ahora ya tenemos, este resumen que es extraído de un artículo real, corresponde a un enfoque cualitativo, tal vez un enfoque cuantitativo o un enfoque mixto. ¿Sí? A ver, vamos a ver qué opinan ustedes. Veamos las respuestas. Tengo 7, sigamos participando para ir viendo, ¿sí? Mixto, 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 ¿sí? Es un enfoque mixto, ¿sí? Recuerden que estamos también utilizando entrevistas y eso ya nos genera un análisis cualitativo. Seguimos con una encuesta, pero esta encuesta se le está encauzando con la finalidad de establecer escalas de medición que luego permitirán arribar, ¿no es cierto?, en un análisis estadístico. Por eso nos habla de investigación descriptiva, de investigación correlacional. Muy bien, hasta aquí estamos correctos. Y por último, dice, considerando los datos del resumen de la pregunta anterior, ¿usted considera que la pregunta de investigación está correctamente planteada? Fíjense lo que dice la pregunta. Luego le regreso al resumen. ¿Cuál es la diferencia en el desempeño académico de los estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y una universidad privada? ¿Será que esa pregunta le corresponde a esta investigación? ¿Qué dicen? A ver.
no le corresponde, ¿no es cierto? ¿Cuál será la pregunta entonces que le correspondería? A ver si alguien, por favor, puede abrir su micrófono y de manera voluntaria quisiera participar. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, yo les voy a poner la que está mal planteada, pero ¿cómo ustedes la plantearían? En función de la información que tenemos en el resumen, ¿no? Estamos en posibilidades de plantear una pregunta. ¿Qué opinión les merece? A ver, veamos. Vamos a ver si alguien quiere voluntariamente o nos tocaría. Por aquí tengo una participación que creo que por ahí va el planteamiento del problema. Mayor Hugo Pérez, tal vez usted se anima y nos dice, por favor, con su micrófono abierto, ¿cómo usted plantearía la pregunta para el resumen anterior? Le escuchamos, por favor. Sí, buenas tardes, estimada doctora y señores oficiales. Estoy con otra computadora, por eso no tenía audio. En todo caso, no sé si le puede subir un poquito, doctora, para la pregunta anterior. En realidad el estudio trata sobre el tema del análisis del estudio presupuestario y la comparación con las universidades, porque estamos hablando del estudio presupuestario de la ESPI o de la Universidad de Fuerzas Armadas. Y vamos a hacer un análisis, una comparación y una relación con los presupuestos de otras universidades para ver, sacar algún elemento de valor importante que nos pueda servir para este campo de estudio. En todo caso, la pregunta sería, una de las preguntas podría ser, ¿cuál es la relación que existe entre el presupuesto de las Fuerzas Armadas y el presupuesto de las demás universidades del Ecuador? Perfecto, está correcto, muy bien. ¿Cuál es la diferencia, no es cierto, en la asignación, en el presupuesto asignado a la universidad pública, en este caso a la ESPE, versus el presupuesto que se ha asignado al resto de universidades privadas que están participando en la investigación? Muy bien, con esto entonces pues yo ya tengo una métrica también que me permite ver cómo nos está yendo en cuanto al avance del conocimiento, pues y veo que nos está yendo bastante bien. Vamos entonces a continuar con la temática que tenemos preparada para el día de hoy. Bien, vamos entonces, por favor. Ok. Antes de empezar a avanzar, yo he traído aquí un pequeño abstract, un pequeño resumen de la clase anterior, pero no lo quería presentar sino hasta luego de hacer esta valoración del estado actual de conocimientos, ¿no? Entonces, ahora sí empecemos. Recordemos que para poder generar un planteamiento de problema vamos a requerir de 5 elementos fundamentales, ¿sí? Indistintamente del orden en el que nosotros al interior de nuestro ente al que pertenecemos, en este caso la Academia de Guerra, en mi caso, por ejemplo, la Universidad de las Fuerzas Armadas, y el formato que hayamos elegido para el efecto, vamos a tener siempre los objetivos, que ustedes saben que se clasifican en el general, que es el que compila todos los que están más abajo, que se denominan específicos. Recordemos que los objetivos no son más que las guías de estudio. Pero también vayamos recordando que estos objetivos van a estar enlazados con algo que vamos a ver el día de hoy, que es el marco referencial, ¿sí? Por otra parte, también tenemos las preguntas de investigación. Si bien es cierto, estas preguntas de investigación están asociadas, obviamente, con la investigación, con los objetivos, sí, también van a estar enlazadas con el marco referencial. Y es más, estas preguntas de investigación en muchas de las ocasiones serán tomadas o serán consideradas luego de haber revisado ese análisis teórico. Por eso es que decíamos que en una investigación cualitativa y fundamentalmente mixta, indistintamente de la fase en la que nos encontremos, estamos en condiciones de regresar al marco referencial para poder fundamentar correctamente nuestra investigación. Tercero, justificación del estudio, el por qué y el para qué del estudio. Y la viabilidad del estudio. A veces, pues, necesitamos conocer si tenemos disponibilidad de recursos, si existen algunas implicaciones y consecuencias del estudio que tal vez nos vayan a limitar un poco el ejercicio o la práctica en sí de la aplicación empírica del mismo, por ejemplo, y también deficiencias en el conocimiento del problema que nos pueden orientar al estudio, ¿sí? Algunas dificultades que se puedan ir generando. Esto es un poco en síntesis lo que habíamos comentado y visto la semana anterior.
Pero ahora vamos a hablar acerca de un tema importante que es el marco de referencia. Yo diría que esto es el corazón de la investigación. Sin un buen marco de referencia, una investigación no puede avanzar de forma correcta. Se requiere obligatoriamente conocer este marco referencial. Este marco referencial no es más que el compendio del marco teórico, del marco conceptual, del marco histórico para algunos casos y del marco legal. No necesariamente en todas las investigaciones yo, por ejemplo, colocaré un marco legal, ni tampoco en todas las investigaciones colocaré un marco histórico. Pero sí, en la gran mayoría de investigaciones y sobre todo proyectos de investigación colocaré mi marco teórico, mi marco conceptual y mi estado del arte. Yo voy a empezar con el corazoncito de este marco referencial que es el estado del arte, o que la semana anterior, perdón, que la clase anterior decíamos el estado de la situación, que un poquito les causaba este conflicto por el tema de la planificación estratégica, pero ya enfocado netamente en lo que es la parte metodológica en una investigación, no es más que revisar cuáles han sido los antecedentes de la investigación, el estado en el que se encuentra el problema de la investigación, cómo realizar o cómo documentar mi investigación, la producción investigativa, la producción teórica o metodológica que ha sido discutida, analizada por otros investigadores a nivel mundial. Y por supuesto, apoyarme para enriquecer la investigación y evitar repetir investigaciones que se han realizado. Recuerden que ustedes pueden realizar investigaciones, por ejemplo, con temas muy similares, siempre y cuando no se hayan nuevamente repetido en nuestra realidad o bajo nuestro contexto. Vamos a suponer el ejemplo que teníamos la clase anterior, esta investigación que se realizó en Argentina. No porque se hizo en Argentina se me coarta la posibilidad de yo replicarla aquí en el Ecuador. Yo la puedo replicar, por supuesto que sí, con mis variables propias, es decir, yo la tomo como referencia. Para mí será un marco de referencia, pero la tengo que contextualizar a mi realidad ecuatoriana, a mis necesidades locales, a mi problemática nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, es fundamental, por tanto, conocer este estado de arte para poder realizar un apropiado trabajo de investigación. Al estado del arte también se lo llama, fíjense que algunos autores lo conocen como antecedentes de la investigación, como revisión bibliográfica, habíamos visto estado de la situación, por ejemplo, pero en sí, aquí tenemos una definición de lo que es el estado del arte y es documentar a partir de lo cual se recupere el conocimiento acumulado sobre un determinado objeto de estudio. ¿Qué se busca? Determinar el estado en el que se encuentra el problema a partir de este punto, ¿sí? Recuerden que yo estaba partiendo de un ejemplo de liderazgo en el ámbito militar. Lo que yo tengo que hacer es buscar, ¿sí? En mi contexto nacional, si algo ya se ha escrito para poder determinar cuál es mi punto de partida. Si no encuentro nada, por ejemplo, en mi contexto nacional, voy ya al contexto latinoamericano, voy un poco a la realidad anglosajona, por ejemplo. Sí, la idea es tener ese punto de partida, ¿sí? Y sobre todo, recuerden que esto es lo que me va a permitir también encontrar y justificar mi problema de investigación, ¿sí? Entonces aquí vemos que el estado del arte nos va a permitir enriquecer la investigación, va a ampliar el conocimiento sobre el tema y va a evitar repetir investigaciones ya realizadas. ¿Qué es lo que, por ejemplo, en la universidad a veces nos pasa mucho? Vienen los jóvenes y dicen, profesora, yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, financiero de las empresas de seguro en el año 2017-2020. Yo le digo, ¿sabe qué, señor? Ya no lo va a poder hacer porque le cuento que sus compañeros del semestre anterior ya lo hicieron. Usted lo puede hacer siempre y cuando incorpore alguna novedad. Caso contrario, no tiene sentido, porque lo que ya usted propone fue algo que ya fue analizado, fue discutido y los resultados están ya entregados. Entonces pierde esa importancia, pierde esa valía ese trabajo de investigación. Ahora, si los jóvenes quieren nuevamente tomar ese como tema principal, pero le incorporan algún componente adicional, por ejemplo, el tema de la digitalización en el mercado
asegurador y la influencia, por ejemplo, en el desempeño económico financiero, están conservando la base, pero ya le están incorporando algo nuevo, pues se puede permitir esa posibilidad, pero yo tengo que obligatoriamente conocer el estado del arte. Caso contrario, no puedo saber, no podría saber qué se ha escrito sobre el tema, qué han hecho otros investigadores para poder llegar a demostrar sus hipótesis, cuál ha sido la metodología que han utilizado, ¿sí? Cuál ha sido el enfoque de la investigación por el cual han trabajado, ¿sí? Entre otras cosas. Bien, ahora, para poder generar este estado del arte es importante considerar tres aspectos: los contenidos, ¿sí? Investigaciones que se han realizado del mismo tema o temas similares. Primera cosa. Segunda cosa, algo que yo ya lo había dicho hace un minutito: tratamiento que se ha venido dando al problema o fenómeno, ¿sí? Liderazgo, ¿cómo lo están tratando? Lo están tratando con encuestas, lo están tratando con entrevistas. ¿Bajo qué enfoque? Tal vez bajo un enfoque humanista, tal vez bajo un enfoque transformacional, tal vez bajo un enfoque conductual, ¿sí? Tal vez algún enfoque mucho más clásico, tal vez un enfoque más contemporáneo, tal vez están eligiendo una escala de medición propuesta por Bas-Diavolio. ¿Me explico? Es decir, yo comienzo a comprender qué es lo que está haciendo, qué es lo que han hecho los investigadores a lo largo de la historia, principalmente en los últimos años, referente a ese problema, ¿sí? Y por supuesto, ustedes me dirán, ¿y dónde consulto? ¿Sí? No, yo no puedo consultar en cualquier parte. Yo tengo que consultar en publicaciones académicas, científicas, que tengan un aval, que ya lo vamos a proyectar y lo vamos a ver, o también en tesis o trabajos, ¿sí? Pero siempre refiriéndonos a una tesis o trabajo que esté a un mismo nivel o un nivel superior. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de una tesis de tecnología, yo no me voy a poner a buscar en una tesis o en una monografía hecha por un bachiller, pues mi intención sería revisar tal vez algo relacionado a una ingeniería, a una misma tecnología, pero ya finalizada, ¿sí? A una maestría o un doctorado. Ustedes en sus casos, pues estamos hablando ya de tesis o trabajos de maestría o doctorado que pueden y de hecho servirán como fuentes de consulta, ¿sí? Y por supuesto las publicaciones académicas, ¿sí? ¿Qué elementos debemos tomar en cuenta, por favor? No sé si por favor me pueden ayudar silenciando el micrófono. Voy a ver, tengo un micrófono que está abierto. Muchas gracias, ¿sí? Primero, yo tengo, al momento en que yo me descargo esa tesis, me descargo esa publicación, ese artículo, yo tengo que fijarme en lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de esa investigación? ¿Qué método, qué técnica ha utilizado? ¿Qué teorías está mencionando? Y por supuesto, ¿cuáles son los resultados obtenidos? Regresando al tema de liderazgo, reviso un artículo y digo, el objetivo es medir el estilo de liderazgo. ¿Bajo qué método? Bajo la encuesta de Bas-Diavolio, que tiene un enfoque transaccional, ¿sí? Transformacional, perdón. ¿Cuál es la concepción teórica utilizada? Otros enfoques modernos. ¿Y cuál es el resultado obtenido? Ya para el sector, en las organizaciones, se me ocurre transnacionales o multinacionales, el estilo es el estilo transformacional. Entonces yo ya voy teniendo elementos que me van a permitir y conducir a mi trabajo de investigación en base a experiencias no propias, en base a experiencias ajenas, pero esas experiencias ajenas que ya permitieron una construcción del conocimiento son ese punto de arranque y de partida para poder yo generar mis objetivos, mi planteamiento del problema, mi justificación, mis hipótesis, ¿sí? Y ahora vemos inclusive armar mi marco teórico, armar mi estado del arte, ¿sí? Fíjense ustedes la importancia del marco referencial en su conjunto, ¿sí? Y del estado del arte en particular ahora mismo que lo estamos comentando. Bien. Les voy a dar algunos tips para poder redactar el estado del arte. Esto es súper importante. Yo les comento que cuando estoy revisando tesis de ingeniería, de maestría, vienen los alumnos y me dicen, bueno, profe, ya está el estado del arte.
Yo le digo, perfecto. ¿Cómo usted realizó su estado del arte? Y me dicen, bueno, yo revisé lo que usted me mandó, profesor, artículos científicos de los últimos 5 años. Le digo, me parece perfecto, porque los estudios científicos y las publicaciones académicas deben propender a ser las más actuales. No me voy yo pues a bajar un artículo de 1880 ni de 1980, ni siquiera en esa época nacíamos, ¿no es cierto? No, no. Yo ya tengo que ubicarme en un contexto actual, por eso es importante la publicación científica, ¿no? No estamos hablando de libros en el estado del arte, estamos hablando de papers, de artículos científicos. Ya, mi alumno me dice, vengo con los últimos años, perfecto, le felicito. Segundo, ¿cómo usted genera su redacción ya en su documento? Y me traen cada cosa y le digo, no, usted tiene que redactar por cada artículo, ojo, lo que estoy diciendo, por cada artículo científico un párrafo. Un párrafo. Si yo quiero tener X cantidad de palabras dentro de mi estado del arte, yo tendría que calcular cuántos artículos científicos requiero leer. Porque esto que ustedes ven aquí, señores y señoritas, ¿sí? Oficiales, corresponde a la lectura de un solo artículo, de uno solo, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que los escritores académicos indican para poder redactar la parte que corresponde al estado del arte? Es lo siguiente. Voy primero a leer, voy a leer y luego vamos a ir puntualizando qué es lo mínimo que debe tener este párrafo. Por favor, atentos. En otro estudio, el objetivo fue establecer el nivel de influencia de las prácticas de liderazgo de Kuznets y Posner en el ámbito financiero y la toma de decisiones en 98 pymes mexicanas. Para el efecto, se utilizó la aplicación de un cuestionario y el análisis correlacional. Sus resultados indican que las finanzas son las que reciben mayor influencia, sobre todo con inspirar una visión compartida y modelar el camino. Tenemos aquí, a propósito, que luego hemos de ver APA, Medina Quintero de la Garza Ramos y García Pedroche, 2008. Párrafo con énfasis en el contenido. Un poquito viendo cuál es la estructura también de APA, aprovechando que estamos con todo aquí. Bien. ¿Qué notan ustedes, por favor, aquí? ¿Qué están notando? Este párrafo tiene 3 elementos clave. Yo acá los había mencionado. ¿Sí? Objetivo, métodos y técnicas utilizadas, concepciones teóricas y resultados obtenidos. Los escritores académicos sugieren que la forma correcta de redactar un párrafo para poder sintetizar un estudio, mediante obviamente la lectura de un artículo científico, debe incluir al menos, por favor atentos, el objetivo de la investigación, la metodología de la investigación y sus resultados. Ustedes van a tener que hacer algo similar en el deber. Si no tienen los 3 elementos, no cumple con la formalidad exigida por los académicos para poder redactar un párrafo dentro del estado del arte, ¿sí? Objetivos, metodología y resultados. Perfecto. Esos son los tips que yo les doy. Ahora bien, es difícil hacer una síntesis, ¿no? Imagínense un paper, generalmente un paper, un artículo científico, de acuerdo a la revista, puede tener entre 6,000 a 10,000 palabras. Y sintetizarlo en un párrafo resulta, de hecho, se nos resulta a veces complicado. Pero recuerden que también nosotros nos podemos apoyar de una sección dentro del mismo artículo científico que se llama abstract o resumen. Pero recuerden que no necesariamente lo que esté en el abstract o resumen es lo que yo voy a volver a colocar aquí. No, lo puedo tomar como referencia, sí, pero es mandatorio realizar una lectura general del tema. Algo que sí nos puede servir muchísimo es
tomar este abstract o resumen para una primera lectura e identificar si me sirve o no me sirve esa investigación. Puedo decir, no, esto no, porque no tiene el enfoque que estoy buscando, ¿sí? Y seguir avanzando en la lectura de otro. Pero ya cuando yo ya haya seleccionado ese artículo, estas 8,000 palabras, lo leo y finalmente lo sintetizo en esta manera apropiada de redactar ese estado del arte, ¿sí? Ahora bien, particularmente cuando yo voy a hacer un estado del arte y cuando asesoro a mis estudiantes, lo que les digo es, debemos encontrar una manera lógica, una manera organizada de colocar los estudios que vamos nosotros analizando, ¿sí? Por ejemplo, a veces les digo, podemos partir de un análisis de estudios, ¿sí? Por su zona geográfica, por tipo de organización, porque mi fuerte, por ejemplo, es del ámbito de administración, posiblemente por la fecha en la que se dio la investigación. Es decir, uno tiene que buscar una forma lógica de ir presentando ese estado del arte. Que no pase que cuando leamos vemos cosas que están totalmente desarticuladas la una de la otra. Por el contrario, debe haber esa conjunción entre lo uno y lo anterior. Por ejemplo, aquí ustedes ven también que estoy utilizando palabras de enlace. Dice, en otro estudio. Y lo puse a propósito para que también ustedes en casa revisen. Estas palabras de enlace y demás, que son otros tips que vamos a ir dando, pero ya en el siguiente parte del módulo, en el mes de mayo, ahí vamos a profundizar, ¿sí? Entonces, vamos a pasar. Ahora bien, con este ejemplo que tenemos aquí en pantalla, yo les voy a invitar a ustedes, por favor, a que me indiquen ¿dónde está el objetivo de la investigación? ¿Cuál ha sido la metodología que han empleado en esta investigación? ¿Y cuáles son los resultados a los que se han arribado en esta investigación? Vamos a leer. House y Adita, 1997, párrafo que inicia con énfasis en el autor, no como el anterior en contenido. Noten la diferencia entre la forma de citar. La una tiene los paréntesis en el año, la otra tiene los paréntesis en toda la cita. Me adelanto un poquito a lo que dice la ZAPA. Destacan que en 38 países participantes en el Global Leadership Organization, GLOB, es evidente que la visión del liderazgo y la gestión implica Sí, doctora, se fue la luz. Actividades diferentes. Los líderes fueron vistos como aquellos. ¿Cuál será? A ver, ¿qué opinan ustedes? Doctora, Leamos. se le fue la señal, no sé si puede repetir nuevamente. Claro, les decía que con este estudio, con este ejemplo, digamos, de cómo se debería presentar un párrafo dentro de un estado del arte, revisemos cuál es el objetivo, dónde lo podemos ubicar al objetivo, cuál es el método que se ha utilizado y cuáles son los resultados. Así rápidamente. Si estamos por ahí, ¿no es cierto? Voy a ver por si acaso, sí, estoy con... No sé, chicos, a ver, ¿qué opinan? ¿Podría alguna organización? Hace un análisis de los líderes. Perfecto, ese es el objetivo, ¿no es cierto? El objetivo es ver, analizar a los líderes, ¿no es cierto? Analizar cómo ellos están articulándose para conducir hacia el cumplimiento de visiones organizacionales y demás, ¿ya? ¿Cuál es la metodología que ellos están utilizando? El trabajo diario y la investigación de campo. Ya, pero aquí les está dando directamente digamos, un instrumento. Ellos están utilizando el GLOB,
Sí, este es un instrumento, ¿sí? Y también nos están dando algunas pautas y dicen que ya las respuestas, dicen los líderes introducen cambios, inspiran, los gerentes en cambio instrumentan la visión. Entonces ustedes ya saben que aquí existen dos situaciones importantes. No es lo mismo hablar de un líder que hablar de un gerente, porque un líder inspira. Un gerente instrumenta hacia la visión, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poquito, mientras que los líderes articulan. Fíjense que en este párrafo tan pequeñito, que es un estudio muy interesante, es un estudio antiguo, si bien es antiguo, lo han tomado por su valía, porque son autores clásicos reconocidos dentro de las teorías de liderazgo por mucho, por su valía, por su aporte a la ciencia, y el autor lo ha decidido colocar. Y yo coloco esto a propósito porque yo antes en mi intervención les decía qué importante colocar estudios de los últimos 5 años. Pero va a existir casos en que vamos nosotros a colocar estudios más antiguos, como en este. Pero hay una justificación del por qué, por la importancia que tiene ese estudio para nuestra investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo importante es esto, ¿no? Que ustedes regresen o que ustedes entiendan que para poder redactar un estado del arte yo requiero incluir mi objetivo como el objetivo de la investigación que leo, la metodología, aquí dice cuestionario, por ejemplo, si me dicen el nombre del cuestionario lo coloco, y los resultados más importantes y relevantes de la investigación. Esto me va a permitir, como decíamos anteriormente, ¿sí?, enriquecer la investigación, ampliar el conocimiento sobre el estado en cuestión y evitar que se repitan investigaciones que han sido ya realizadas, ¿sí? Entonces, para ello. Algo que también les podría comentar que me ha dado muy buenos resultados es incorporar dentro de mi práctica ya en el asesoramiento de tesis, este cuadro. Yo les digo a mis estudiantes, ustedes tienen una idea para empezar a plantear un trabajo, perfecto. ¿Cuáles son sus variables claves? Me dicen, por ejemplo, estamos nosotros ahora trabajando liderazgo militar y efectividad en resultados. Yo les digo, perfecto. Construyan este cuadrito con no menos de revisión de 20 artículos para empezar, porque ustedes ven que solo para poder generar una sección de una tesis, me resultaría tal vez 5, 3 revisiones de artículos insuficiente para los fines de conocimiento y de presentación. Entonces, al menos 20. Entonces, los chicos comienzan a hacer un análisis del autor y año. Mientras más actualizado, mejor, salvo la particularidad que les mencioné. La fuente, ¿sí? Para yo poder saber que es de algo confiable. No me ponen ahí El Rincón del Vago, no. Me ponen ahí una revista científica, sí. ¿Cuál es el objetivo principal o general de ese artículo? El diseño, metodológicamente hablando, encuesta, entrevista, lo que hubiesen utilizado, estamos hablando igual de investigaciones con énfasis social, muestra y localización, los instrumentos y sus resultados. Cuando yo ya tengo este compendio, ¿sí?, de artículos que han sido leídos, créanme que los estudiantes vienen agradecidos y dicen, qué importante la revisión de la literatura, porque esto ya me da pautas. Primero, para poder formular mi tema de trabajo de titulación. Me da ideas de cuáles pudiesen ser las variables que serán parte de mi trabajo de titulación. ¿Cuáles son los instrumentos más utilizados o comúnmente utilizados y que han dado resultados? ¿Cuáles pudiesen ser las hipótesis que yo podría plantear? Sí, obviamente considerando mi realidad, mi situación particular como investigador, ¿no? Y el plus o el que le voy a dar yo. Segundo, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetivos? Entonces yo ya tengo estas ideas que me van a permitir a mí, pues, mejorar mi trabajo de investigación. Profesora, una pregunta. Claros? Sí, por favor. Para la clase, como nos van a entregar después de esta presentación, si nos puede ayudar con un ejemplo de este cuadro y ha llenado para tener como base para realizar nosotros.
Claro, claro, no hay problema. Les ofrezco, ya les cargué la presentación, ya está en la unidad 1, en la parte de abajo donde estaba el enlace para la clase 1, ya está el enlace de la clase 2. Les voy a cargar como un material complementario, un cuadrito resumen, ¿sí? No hay, para que ustedes vean. Y ustedes van a notar la importancia. Yo en todos mis trabajos, en todos pido. Y en verdad que es muy interesante cuando ya los estudiantes han leído, tienen una idea de lo que se ha escrito hasta el momento, cuál es el punto de partida y demás, ¿no? Entonces yo les paso, les ofrezco hacerlo eso en el transcurso de la noche. Bien. Disculpe, doctora, perdón, aprovechando la pregunta, usted nos indicaba que mínimo se requería revisar 20 artículos para poder nosotros de alguna manera discernir cuáles estarían acordes a nuestra línea de investigación para poder, en base a ello, elaborar nuestro estudio del arte. Sí, esa es mi experiencia ¿O son personal. 20 válidos? ¿O son 20 válidos que yo tengo que elaborar 20 párrafos? No. La cantidad de párrafos puede ser 20 como puede ser 50, ¿no? Pero a eso iba. Mi experiencia personal ya dirigiendo tesis con los jóvenes a nivel de pregrado y posgrado es que al menos 20 revisen, porque con los 20 ellos ya tienen una fundamentación mucho más clara de hacia dónde deben conducir sus propuestas para sus trabajos de titulación. Porque a veces vienen totalmente sin ideas o con ideas muy vagas y con esto les permite aterrizar y comienzan a construir sus objetivos, sus hipótesis, su planteamiento de problema. Ahora, es importante tu pregunta porque hay revistas que solicita, o nosotros vamos a hacer luego un ejemplo de un artículo de revisión. Hay revistas científicas que me piden a mí al menos revisar 50 artículos indexados para poder generar un aporte a través de un artículo de revisión. Entonces, todo dependerá de para qué. Si es para una revista científica a través de un artículo de revisión y la revista exige al menos 50, yo debería hacer y incluir al menos 50 revisiones bibliográficas. Pero si es para un trabajo de titulación, ya dependerá de la cantidad de páginas que tenga la institución. Por ejemplo, digamos, en la universidad, en la ESPE, nosotros generalmente tenemos mínimo 110, 120 páginas y eso se tiene que distribuir para todos los capítulos. Entonces, a veces nos toca sintetizar ciertas partes, ¿no? Entonces, tal vez 20 párrafos sea mucho, tal vez sea poco. Entonces, depende ya cómo se vaya en la estructura final. Y ustedes saben que uno va puliendo esa estructura, a veces los resultados están o son demasiado grandes y uno tiene que ir un poco conduciendo en función de la cantidad de páginas, de palabras y demás, tanto para un trabajo de titulación, más aún para un artículo, porque un artículo a mí me dan número de palabras. Yo no me puedo pasar una palabra más porque si no, no es publicable. Entonces, son consideraciones que debemos tomar en cuenta. Mi recomendación personal, ¿sí? Y mi experiencia profesional es que uno les envía a los estudiantes al menos a revisar 20 artículos científicos. Esta tabla puede ser resumida. Ahora, ¿le puedo hacer una consulta tal vez? Sí, por favor. Sí está bien, bien es cierto, doctora, de lo que usted nos indica, que debemos nosotros para cualquier tipo de investigación tratar en lo posible de que sean artículos científicos o textos que nos sirvan de consulta para poder nosotros estructurar nuestra investigación. Pero aquí no sé hasta qué punto también hablaba usted, doctora, que sugiere que los artículos o investigaciones que lo hagamos sean con un mínimo de 5 años para poder tener datos actualizados y certeros de la investigación que queramos hacer. Nosotros aquí en la especialidad de que manejamos nosotros o en la línea de investigación de seguridad y defensa, a veces se nos complica a nosotros tener ese tipo de información de 5 años. Yo le hablo, tenemos nosotros para hacer tipo de trabajo de investigación, análisis, informes, que tenemos reglamentos que son de 10, 12 años que no han sido actualizados. Más sin embargo, esa información es útil para las actividades y trabajos que realizamos. Entonces, ¿hasta qué punto podría ser considerado estas herramientas que tendríamos nosotros para poder realizar un trabajo
académico y asimismo qué validez tienen informes o sí, informes de algunos casos o posiblemente estudios o análisis que aparecen de acuerdo al día a día en las operaciones militares que realizamos, si podrían ser considerados también y tomados en cuenta como parte de un artículo científico. Eso, doctora, muchas gracias. Sí pueden, claro que pueden, pero fíjense que nosotros estamos hablando exclusivamente en este momento del estado del arte. En el estado del arte, la recomendación, como usted dice, es propender a artículos científicos o a tesis ya, si es posible, ya a nivel doctoral. Si no es posible, artículos científicos de los últimos años. Si no hay de los últimos 5 años, toca ampliar el plazo, ¿no? Y decir, bueno, serán de los últimos 10. Si no hay, yo comienzo a jugar también un poco con mi realidad. Como ustedes dicen, pues la realidad del ámbito militar es totalmente diferente a la realidad que yo he tenido que vivir dentro del ámbito organizacional, donde se está actualizando información minuto a minuto. Sí, ustedes saben que la publicación científica va evolucionando con una vertiginosidad impresionante. Entonces, cuando nosotros vayamos ya a elaborar o a estructurar mi marco teórico, yo les voy justamente, iba a hablar de aquello. No necesariamente yo voy a estructurarlo en base a teorías. Si yo tengo teorías, en buena hora coloco las teorías, los enfoques. Pero si no tengo, como ustedes me comentan, y tengo información o estudios que se han realizado empíricos, pero que no han sido totalmente contrastados o comprobados, ¿sí? Yo puedo incluirlos, pero debo indicar claramente dentro de mi investigación la categoría que tiene esa información. Porque no es una información que esté a un nivel teórico. Recuerden que las teorías son comprobadas, no se comprueban, pero yo puedo incluirlo, ya lo vamos a ver más adelante. Y escuchaba en su intervención que usted me hablaba de instructivos, me hablaba de reglamentos. Esos instructivos, esos reglamentos van a permitir contextualizar mi marco referencial, ¿sí? Pero dentro de mi marco legal. Yo les decía, no necesariamente incluimos un marco legal, pero por ejemplo de lo que veo dentro del ámbito de la seguridad y defensa, que es el ámbito de ustedes, sí, es importante incluir ese marco legal. Y aquí es donde yo coloco mi marco legal, sea del año que fuese, porque yo de igual manera tengo que respetar lo que está aprobado y lo coloco aquí. Inclusive la parte histórica, ¿sí? También puede ser relevante dentro de su análisis. Como ustedes ven, hay esa posibilidad, ¿sí? Y obviamente, sí, se puede incluir y sirve para luego generar artículos científicos y publicarlos, ¿sí? Pero recuerden ustedes, dentro del ámbito en el que le corresponda, si yo hablo de leyes, reglamentos, tengo que colocar un acápite que es el marco legal. Si yo tengo que contextualizarlo en función de un análisis histórico de información, también lo coloco. Si mi marco teórico no me permite tener una teoría, sino alguna información empírica, ustedes dicen se ha generado, doctor, un proyecto y de ese proyecto este es el resultado y eso es lo que hay aquí, no hay más, pues lo coloco dentro de mi marco teórico, pero respetando esa condición e informando al lector, ¿sí? De que esa información es parte de ese proyecto, no de ninguna manera pensando o manifestando que ya corresponde a una teoría científica totalmente comprobada. Y tenemos algo más sencillo que es el marco conceptual, que aquí no me voy a detener porque ustedes saben que existe una cantidad de conceptos en función de las líneas de investigación. Nosotros hablamos de liderazgo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de liderazgo? ¿Cuál es el concepto de líder? ¿Cuál es el concepto de seguidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poquito lo fuerte de aquí es esto, ¿no? Pero en mi estado del arte yo puedo considerar de preferencia artículos, si es posible, lo más actualizado posible. Ahora bien, doctora, una pregunta. Sí, solo concluyo con esto. Yo como investigadora, si yo soy especialista en seguridad y defensa y me presentan, por ejemplo, una investigación y yo veo que me han colocado información de años más antiguos y yo conozco la línea, yo lo voy a dar como válido. Pero como en mi caso yo soy investigadora en temas organizacionales y me traen a mí, por ejemplo, un artículo en referencia a lo que yo manejo y me traen con información de 1982, ¿qué voy a hacer yo? Le devuelvo. Por eso es que recuerden que el que va a evaluar su trabajo es un par, es personas que tienen su misma
nivel de conocimiento, inclusive en algunos casos un poco se propende, ¿no? Que tenga el mismo nivel, la misma línea y expertise. Entonces va a comprender. ¿Sí me explico, no? Por favor, disculpe. Solo quería terminar con eso. Por favor, ¿le escucho? Sí, lo que nos está indicando básicamente es para elaborar artículos de revisión o de investigación. Como usted revisó, entiendo, el manual de estilo que disponemos nosotros hablamos de los niveles más básicos, es hacer una monografía, hacer una tesina. ¿Cómo sería aplicable esto para esos documentos que tenemos que revisar nosotros como instructores? Y yo, mi recomendación, bueno, a mí me han pedido también que haga algunas recomendaciones a su manual de estilo. A pesar de que sea una tesis, una tesina, bueno, una monografía, se podría incluir el tema del estado del arte, ¿no? Entonces, es aplicable. Es aplicable. Ahora también dependerá, como usted bien sabe, del manual de estilo. Ahorita están con un manual de estilo un poco más básico. Como es más básico, no va a incluir estos temas que estamos nosotros comentando, pero sí los que se vienen justamente aquí, un marco teórico, ¿sí? Entonces, esto sí va a incluir, claro, de una manera más general, pero si ya comenzamos o si nuestro objetivo como academia de QR es fortalecer a nuestros futuros, bueno, a nuestros profesionales ya en el tema de investigación como tal, ya debemos comenzar a exigir un poquito más. Entonces, la idea es que lo que estamos nosotros en este momentito comentando de alguna manera ya se plasme en los nuevos trabajos, porque eso va a generar también de manera, diría yo, al mediano y a largo plazo ya, pues, artículos científicos, que esa es la idea, ¿no? Porque recuerden que también de un trabajo de tesina, de titulación, se derivan artículos científicos. Entonces es importante también un poquito, claro. Entonces, sí, yo pensaría que es muy loable, muy viable que ustedes comiencen ya a incluir estas herramientas que se les está dando ya en los trabajos de sus estudiantes. Tal vez no con la misma, diría yo, con esta misma exigencia, ¿no? Como les digo, 20 artículos, porque claro, los jóvenes de nuestra universidad ya vienen con experiencias anteriores de asignaturas de metodología de investigación, trabajos, donde los profesores ya comenzamos a exigir cierta rigurosidad científica. Entonces ellos como que ya están un poco más acostumbrados aunque no necesariamente todos, pero están un poco más. Entonces, ir de a poco, incluyendo estas nuevas convencionalidades de la escritura científica en la aplicación práctica. Ese es mi criterio, ¿no? Bien, ahora vamos con la siguiente parte. Recuerden que estábamos nosotros por acá, yo les decía, bueno, hemos hablado del corazón, del estado del arte, porque esto me dice qué se ha escrito en el mundo sobre un tema muy similar, ¿sí? O complementario al que yo quiero desarrollar y con el que yo voy a trabajar. Ahora yo tengo que revisar mi marco teórico. Mi marco teórico, bueno, aquí vamos un poquito de teoría, dice, permite ubicar el tema dentro del conjunto de teorías existentes. Se debe precisar en qué corriente del pensamiento se inscribe. Se describe cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. ¿Por qué empecé con mi estado del arte? Porque en mi estado del arte, ¿sí? Yo comencé, fíjense ustedes, si ven en la parte inferior, cuando estoy con mi cursor, comencé a pedir ya a mis estudiantes o yo misma como investigadora que al leer un artículo me comience a fijar en ¿qué? En las teorías que están siendo utilizadas. Entonces eso a mí, al momento en que yo genero esta matriz, yo inclusive podría incluir otro nuevo recuadro y colocar teorías. Porque recuerden que esto es una matriz resumen. Y esta matriz resumen luego me va a permitir arribar en esto, en el marco teórico. Yo ahí, con lo anterior, con lo que he leído, digo, por ejemplo, en liderazgo, que ese es mi fuerte, yo digo, a ver, yo tengo dos corrientes, la corriente clásica y la corriente contemporánea. Yo no hablaría de teorías, yo en liderazgo hablo de enfoques. Yo digo, a ver, ¿qué enfoques? Pero esos enfoques no es que yo los he sacado yo los he sacado de mucha lectura y digo, a ver, hay el enfoque de los rasgos, por ejemplo, que ustedes deben haber escuchado. Luego hay el enfoque del comportamiento. Luego hay el enfoque situacional. Luego hay el enfoque humanista. Luego hay el enfoque transaccional.
Luego hay otros enfoques, ya el liderazgo de género y demás, y un montón que se han venido, ¿no? Entonces, pero ¿eso de dónde saco? Yo saco luego de haber revisado mis 20 artículos, que es lo mínimo con lo que yo pienso que a un estudiante de ese nivel se le exigiría. Pero ya me da esa pauta para poder visualizar qué corrientes existen. Ahora, claro, cuando uno ya toma un trabajo donde uno ya conoce la teoría, pues es mucho más fácil. Yo estoy partiendo de un supuesto que sé poco o sé casi nada y voy a necesitar revisar mucha bibliografía para poder claramente precisar a qué corriente del pensamiento clásico contemporáneo corresponde, a qué enfoque o a qué teoría corresponde y elegir el mejor enfoque, en mi caso teoría, en la que se puede circunscribir mi trabajo de investigación. ¿Sí? Entonces yo voy a describir cada uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo de la investigación. Fíjese, es tan importante este estado del arte. Siguiente. La revisión de la literatura debe iniciarse desde el comienzo del estudio. ¿Sí? Si bien es cierto, yo les pasé unas fases muy interesantes donde decíamos vamos a empezar con el planteamiento del problema, con las preguntas de investigación, con los objetivos. En el centro estaba ¿qué? Mi marco de referencia. Y mi marco de referencia, porque está al centro, no implica que esté después de plantear el problema. Por el contrario, ustedes observan que el inicio de toda investigación, ¿sí? Obviamente es la idea, ¿no es cierto? Tengo que partir de una idea, de una línea de investigación, pero obviamente parte de esa iniciación es precisamente la revisión de la literatura. Porque sin la revisión de la literatura no puedo plantear mi problema de investigación, ni tampoco lo puedo refinar, ni tampoco lo voy a poder contextualizar, tampoco voy a poder generar mis objetivos, menos aún mis hipótesis, ¿sí? Bien. Las funciones entonces de la teoría son orientar el estudio, algo que es fundamental que yo les decía en la clase anterior, evitar que me equivoque, porque yo ya conozco los trabajos empíricos de otros, sé dónde ha habido alguna novedad, porque el escritor, el académico, ¿sí? Por ética me va a comentar en su estudio y me va a decir, estas fueron mis limitaciones. Yo, por ejemplo, cuando acabé de terminar mi tesis doctoral, les dije a la gente, porque uno publica y eso es, todo el mundo lo ve, les dije, estas son mis limitaciones, estos fueron mis problemas. Y yo entrego ese conocimiento al resto para que ese conocimiento les sirva y pueda seguir generando nuevo conocimiento y ya no vuelva nuevamente a tropezar donde yo tropecé, ¿sí? Entonces me evita esos tropiezos. Me amplía el horizonte. Yo a veces, mis alumnos vienen con un horizonte muy limitado, pero cuando leen, ven las múltiples posibilidades, ven las múltiples formas, instrumentos que existen en el mundo para poder aplicar. Entonces, amplía mi horizonte. Establece la necesidad de investigación, me inspira también para generar nuevos estudios. Yo comienzo a leer un artículo y digo, qué interesante, esto no lo he visto aquí, qué importante replicarlo o generar algo adicional a esa réplica para seguir construyendo un nuevo conocimiento. Y algo fundamental me ayuda a formular hipótesis en base a los resultados anteriores. Y provee, por supuesto, el marco de referencia. Aquí tengo algunas etapas. Y aquí viene justamente, por favor, la persona que me hacía notar que en la línea de seguridad y defensa no es que haya un abanico, una cantidad importante, digamos, de información dentro del ámbito. Me parece que se me fue la conexión, no sé hasta cuándo me escucharon. ¿Me escucharon las etapas?
Señores oficiales, ¿me escuchan, por favor? Jessica, ¿sí? Ahora Sí, 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 se profe. le escucha, ingeniera, pero Se me fue la señal, ahorita me salió una alarma. Les decía pero fue recién, ¿no es cierto?, que me salió la alarma, no es que fue mucho tiempo que estaba hablando, ¿verdad? Estaba retomando la idea del mayor Acuña sobre el abanico de la bibliografía. Exacto, muchas gracias. Entonces ahí le decía justamente Mayor Acuña, aquí está su respuesta. Cuando yo construyo mi marco teórico, no solo parto de teorías ya debidamente comprobadas por los años, por los siglos inclusive, ¿no? Sí, y también puedo yo apoyarme de desarrollos empíricos, es decir, de casos que ya se han puesto, que se han ejecutado y que han generado un resultado. Cuando yo digo generalizado, es que lo que aquí se hizo se ha hecho en muchas partes y ya de alguna manera en algún momento va a pasar de ser una generalización empírica a una teoría. En algún momento todavía debe faltar algo dentro de la fase para ser catalogada como teoría, porque eso también es una ciencia, saber cuándo pasa a ser teoría una generalización empírica, que tampoco nos vamos a detener. Pero aquí viene lo que usted me preguntaba. ¿Puedo incluir guías no investigadas o investigadas parcialmente o algunas ideas que se han generado, que tal vez no son generalizadas, son localizadas? ¿Algún descubrimiento que no es generalizado, pero es un descubrimiento parcial y aplicado a mi realidad? Sí, lo puedo. ¿Sí? Puede ser parte de ese marco teórico. Entonces, sí lo podemos colocar. Porque recuerden que el conocimiento va creciendo, no es que de pronto algo se convierta en teoría. Ustedes ven que es un paso a paso. Algo nace como una idea. Lo que pasa ahorita con el COVID, alguien nació y se le ocurrió una idea. Pasó un año. Pasará un año y medio más, pasarán muchos años más hasta que ya finalmente se tenga esa fórmula mágica para detener. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que pasa de eso, de ideas, de descubrimientos que son parciales, ya comenzamos a generalizar y finalmente se convierte en una tesis ya totalmente desarrollada, en una teoría desarrollada. ¿Puedo incluir entonces? La respuesta es sí. Sí lo podemos. Cuando no existe lo anterior. Esto sí es importante. Si yo voy en el ámbito de la organización, voy a hablar de liderazgo y quiero partir de un descubrimiento o de una guía investigada, no. Yo le diría no, porque usted ya tiene muchas teorías desarrolladas. Enfóquese en las teorías desarrolladas y dejemos, ¿sí?, alguna comprobación de hipótesis para luego ir generando alguna generalización empírica más adelante. Pero tengo que partir de mi fundamento teórico base, que en este caso, para mi ejemplo en cuestión, está totalmente desarrollado. Entonces lo coloco. Ok. Ahora, ustedes me dirán, bueno, con todo lo anterior, ¿cómo usted nos recomienda organizar mi marco teórico? ¿Sí? Yo les recomiendo hacerlo a través de dos grandes posibilidades. La una es a través de una vertebración o ramificación, o como ustedes lo conocen, índice. Y el otro es a través de un mapeo de temas de autores. Metodológicamente, cuando yo hablo de índice, cuando yo hablo de método de mapeo, que he estado primerito, me imagino, como yo estoy ahorita con liderazgo, digo, bueno, liderazgo, ¿cómo lo organizo? Porque yo tengo que darle una estructura a mi marco teórico. Primero, lógico, empiezo con mi definición. Luego, yo digo, bueno, existen paradigmas para poderla. Perfecto, coloco mis paradigmas. Coloco mis enfoques, yo ya les había enumerado algunos. Coloco mis modelos, porque yo quiero generar algún modelo. Entonces digo, a ver cuántos modelos existen, ¿sí? Entonces, ustedes, los especialistas, comienzan a mapear y dicen, ¿cómo puedo yo organizar mi información? Prácticamente la presentación de un marco teórico se apoya de este mapeo porque nos da las múltiples posibilidades de organizar la información, ¿sí? Entonces yo construyo en mi trabajo de escritorio ese mapeo. Y ese mapeo luego me va a permitir ir desagregando, desarrollando mi base teórica, ¿sí? Obviamente que ustedes me dicen, bueno, nosotros trabajamos con trabajos a nivel de monografías, a nivel de tesinas, pero de igual manera debe tener un propio mapeo. Así no sea un mapeo básico, así yo no profundice en la misma medida que una investigación mucho más fuerte, ¿sí? Pero debo colocar, ¿sí? Por ejemplo, yo si voy a hacer un mapeo de definiciones en un proyecto, digamos, doctoral, yo esperaría ver muchas definiciones ahí integradas la una con la otra, ¿no?
Pero si yo estoy hablando de una monografía, debe tener, por supuesto, debe tener alguna definición. Debe tener algún enfoque, tal vez un enfoque, alguna teoría, ¿sí? Y demás, ¿sí? Yo como en liderazgo prefiero trabajarlo a través de enfoques, ¿no? Otros autores prefieren trabajarlo a través de escuelas de pensamiento, por ejemplo, entonces ya depende un poco cómo uno quiera ir organizando su trabajo. Sí, aquí tengo otro, bueno, este es un ejemplo mío, ¿no? Tomé otro de Hernández y Fernández, y dice clima organizacional. Él el clima organizacional lo estructuró o lo mapeó. Primero dijo definiciones, luego dijo cuáles son las dimensiones, luego lo organizó cómo lo están midiendo y cuáles son los modelos. Cada uno de ustedes tiene que sentarse en su trabajo de investigación y pensar cómo lo quieren mapear, cómo lo visualizan ya en su documento escrito, con ese orden apropiado para poder escribirlo, ¿sí? Y la otra es a través de un índice. Digo, bueno, yo empiezo con una contextualización, empiezo con un paradigma, luego establezco la diferencia entre liderazgo y dirección, hablo de los enfoques, paso a ejemplos en universidades de Ohio, de Universidad de Michigan. ¿Sí me explico? Entonces, cada uno va y genera una forma, digamos, un mecanismo apropiado para organizar toda esa información, ¿sí? A mí me pasaba que cuando yo estaba realizando mi tesis doctoral, que para mí eso fue una experiencia muy, pero muy interesante, yo me compraba libro tras libro, tras libro, tras libro. Mi profesor era muy, muy, muy exigente y me decía, a ver, Sandra, léete esto, léete aquello. Me mandé a traer de todas partes y a mí me gusta mucho la lectura en físico, pero ahora también hay muchos libros en digital. Entonces yo era llena de libros. Pero el rato en que tenía que sentarme y organizar qué escribir, ¡ay, qué problema! Yo decía, con tanta información, ¿qué tomo, qué no tomo? Y me sirvió muchísimo mapear y decir, bueno, a ver, tengo que darle una estructura. Y en base a esa estructura yo fui consolidando la información, ¿sí? Si no, no hubiera terminado hasta ahora. Ahora, si yo voy a hacerlo para un trabajo igual de monografía, igual es válido, es válido. Claro que la cantidad de documentos, de información que se revisará será en menor proporción. Seguimos. Recuerden que nosotros podemos recurrir a dos tipos de información. La una, que es la revisión primaria, y la segunda, que es la revisión secundaria. Para trabajos de monografía, de trabajos de titulación, yo recomiendo la información secundaria, ¿no? Que es la que vamos a extraer a través de libros, de artículos científicos, ustedes también veían de reglamentos, porque van a necesitar también incluir el marco legal, de conceptos también, que pueden también inclusive tomar diccionarios, los más famosos. Es válido también para el tema conceptual, ¿sí? Para el análisis histórico, tal vez, de algún documento, algún informe, algo que nos permita un poco, digamos, encauzar nuestra investigación, ¿sí? Y también lo puedo hacer a través de información primaria. Ustedes también pueden hacer eso. Ustedes me dicen, yo no tengo escrito aquí, se me ha dificultado conseguir un tema relacionado con X cosa dentro del ámbito humanitario. Yo les digo, ¿hay algún especialista? ¿Alguien que tal vez les pueda a ustedes aportar en esta revisión de literatura? Y me dicen, sí, fuente primaria. Vaya, consigo una cita, converse, entrevístelo. Él le va a dar pautas para que usted desarrolle. Lo puede citar, pero por supuesto, es parte de su trabajo de investigación, es parte de ese marco referencial que requerimos nosotros para la construcción de la información que requerimos, ¿no? Porque nosotros, en base al marco, realizamos el constructo, ¿sí? Lo medular, lo más importante del tema. Y aquí tenemos algunas fases: revisión, detección, consulta, extracción y recopilación. Y lo más difícil que les decía, ¿cómo lo recopilo? ¿Qué es el desarrollo de la perspectiva teórica? La perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos moveremos. El marco teórico, repito, no es lo mismo que teoría. Lo habíamos visto. Colocamos teoría, sí, pero no es lo único. Entonces no vayamos a confundir. Y eso les pasa a muchos profesores. Yo a veces, se envían a veces a revisar y dicen, no, es que aquí no me pone la teoría. Usted me está poniendo un caso de estudio o algo que, y le digo, ratito, es parte de la teoría.
porque está incluyendo una generalización empírica y metodológicamente hablando, dentro de mi marco teórico, es parte, ¿sí? Entonces tenemos que también tener muy claro, ¿sí? No solo, como aquí dice, mucha gente se cierra y piensa que es de eso. Y nosotros, en base a la parte teórica, en base al conocimiento científico que estamos adquiriendo, vemos que el marco teórico no solamente es teoría, son generalizaciones empíricas, son trabajos de investigación, guías, ideas, veíamos, todo eso va como parte de mi perspectiva teórica. Inclusive la parte legal y demás. El investigador debe revisar trabajos previos, ¿sí? Lo que ya habíamos visto. Algunos investigadores sugieren que los trabajos se orienten mucho más a contextos similares, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo empiezo a generar un análisis teórico, es preferible hacerlo siempre en un contexto cercano. Pero muchas de las veces, como las fuentes de información son incipientes, son escasas, voy a tener que recurrir a contextos diferentes al nuestro. Y eso no está mal, eso también se lo reconoce dentro de la parte metodológica. Bien, la perspectiva teórica ayuda a prevenir errores, ya habíamos visto, orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio. ¿Qué clases de estudios se han efectuado? Primero, ¿con qué tipo de participantes, casos o muestras? ¿Cómo se han recolectado los datos? ¿En qué lugares o contextos se han llevado a cabo? ¿Qué diseños se han utilizado? También les va a ampliar a ustedes el horizonte del estudio, la guía al investigador para que se centre en su problema, evite desviaciones de su planteamiento original. Va a documentar la necesidad de realizar el estudio. Les va a conducir a generar hipótesis o afirmaciones. Yo les decía que yo prefiero llamarlas proposiciones en trabajos de investigación cualitativos. Me va a inspirar a tener nuevas ideas y áreas de investigación y va a proveer un marco de referencia para interpretar los resultados. Vamos a ver un ejemplo. Si intentamos probar que determinado tipo de personalidad va a incrementar la posibilidad de un individuo para que sea líder, al revisar estudios sobre liderazgo en la literatura respectiva, nos daríamos cuenta que tal investigación carece de sentido, pues se ha demostrado con amplitud que el liderazgo es más bien producto de la interacción de tres elementos: característica del líder, características de los seguidores y la situación en particular. Entonces, fíjense ustedes que todo el análisis teórico me permite llegar ya a arribar a conclusiones y evitar esto, evitar que me equivoque, evitarme ese largo camino que ya atravesó otro investigador para llegar a demostrar que ese camino no es el correcto. Entonces es importantísimo ese marco de referencia, este marco teórico para el efecto. Bien, ¿qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? Primero, la revisión analítica de la literatura y la construcción del marco teórico, lo que también pues implicará que adoptemos algún tipo de teoría o generalización empírica y demás. Si soy un experto, lo que se recomienda es que ustedes utilicen material de bibliotecas, filmotecas, hemerotecas y bancos de información. Si no son especialistas, lo primero que tienen que hacer es consultar a un especialista, porque les va a dar luces, ¿sí? Pautas, de dónde, qué deben consultar, qué deben hacer. Generalmente uno busca a un profesor, ¿no? A su docente, a su mentor. Y también algo que es importante, los motores de búsqueda, ¿sí? Los motores de búsqueda son fundamentales para comenzar un poquito a revisar qué es lo que se está escribiendo en el mundo, ¿no es cierto? Yo principalmente aquí les pongo Google, Yahoo, Bing, etcétera. Yo siempre trabajo con Google, me va muy bien. Yahoo no le tengo como mucha, no me gusta tanto, pero yo trabajo mucho con Google, ¿sí? Y aquí, como ustedes pueden observar, están algunas bases de datos. Yo les voy a compartir este Drive, que ya está ahí. Vamos a dar un clic. Voy a dejar de compartir, por favor, para compartirles el Drive. Bien. Me avisan si lo pueden ver, por favor, ¿sí? Déjenme ver. No les veo. Si me ponen un mensajito en el chat porque se me perdió sus
Sí, sí lo ve. Ya, perfecto. Muchas gracias. Me parece que ya me puso el teniente coronel que sí. Ya. Bien, aquí tenemos este acuerdo. Dicen, bueno, ¿y por qué nos trae este acuerdo? Porque recuerden que la intención de este módulo es precisamente que ustedes vayan conociendo también la realidad de cómo los investigadores construyen su marco teórico, ¿no? Entonces, los investigadores tenemos que apoyarnos de bases de datos. Pero como existen una cantidad pero tan grande, ¿no es cierto?, en el mundo, pues en este caso la Secretaría de Educación Superior ha realizado un acuerdo, ¿sí?, que es este que está aquí, y en este acuerdo nos coloca, ¿sí?, algunas publicaciones que se consideran como trabajos académicos de valía porque constan en bases de datos muy reconocidas, ¿sí? Entonces, existe otro documento que creo que lo tengo por aquí, donde hay más bases de datos. Pero para no abrumarles, yo les traje solo unas pocas bases de datos. Fíjense lo que me dice. Si usted tiene que revisar artículos científicos, revisen las siguientes bases de datos: Simago, EasyWeb, Cielo y Latindex Catálogo. Existen más, sí, existen muchas más de acuerdo a la especialidad. Sin embargo, aquí están, pensaría yo, las principales, ¿no? Entonces, estas son reconocidas por el ente de control de nuestro país, por la Secretaría de Educación Superior. Existe también otro documento complementario que fue formulado por el CASES, que es el Consejo de Acreditación de Aseguramiento de la Educación Superior, y ellos dan un listado mucho más grande, y ahí nos dan por áreas, de saber si usted es de agricultura, si usted es de ciencias humanas, si usted es de ciencias sociales, y etcétera, etcétera, y nos da unas bases de datos. Quiero, por favor, que ustedes recuerden estas, ¿no? Simago, EasyWeb, Cielo y Latindex, ¿sí? Estas bases de datos. ¿Ok? ¿Por qué les pido que recuerden? Vamos a ir a un ratito por acá, nuevamente a mi presentación. Permítanme, por favor. Bien, estaba por acá, ¿no? Bien. Y decía que demos un clic para ver este enlace. Y aquí tenemos otras más. Ya habíamos visto Scopus, habíamos visto Latindex, habíamos visto Cielo. Sí, yo aquí coloqué otra, por ejemplo, que es Redalic, otra que no estaba ahí, Dialnet, otra DOAG, otros repositorios latinoamericanos. La idea de esta diapositiva es que ustedes, sí, en primer lugar, pensemos cómo debemos buscar. Yo me voy a imaginar que estoy en el buscador Google. Y para buscar, yo tengo que seguir algunas convencionalidades para poder encontrar la cantidad y la información que yo requiero. Entonces, voy a partir de un supuesto. Primero, debo expresar la necesidad de información en una frase. Eso tengo que hacerlo yo, y lo hago en mi interior. Y digo, a ver, necesito información actualizada sobre la crisis económica en Ecuador. Esa es la necesidad. Dos, de esa necesidad, yo tengo que seleccionar los términos principales de la consulta. Yo seleccioné, si a ustedes les parece, no sé, fíjense, seleccioné dos términos, ¿no? Actualizada y crisis económica. Pienso que son de los términos principales. Tal vez podría añadir Ecuador, ¿sí? Si quiero hacerlo tres. Luego de eso, voy a analizar símbolos y términos que estén relacionados para cada término principal. Aquí seleccioné ya en inglés, ¿sí? Por ejemplo, vamos adelante. Luego yo digo, bueno, con todo lo anterior, debo construir una ecuación de búsqueda. Y luego debo proponer esta ecuación de búsqueda al sistema, no solamente a Google, puedo proponer a otros buscadores de información que los veíamos acá, Dialnet, Latindex, Redalic, que tienen sus buscadores. Es decir, aplica para cualquiera de estos buscadores. Recuerden que estoy trabajando con Google Scholar, que es donde se colocan los artículos científicos, no es el Google normal, es Google Scholar, ¿sí? Bien, entonces yo cuando ya tengo esto, construyo mi ecuación.
Fíjense, aquí doy a dar unas primeras pautas y digo, la ecuación o los buscadores, cuando yo coloco la palabra y, o no, me generan los siguientes resultados, ¿no? Cuando coloco y, eso me va a reducir mi búsqueda. Cuando coloco o, va a ampliar mi búsqueda. Y cuando coloco no, va a reducir la búsqueda. Para poder un poco clarificar, aquí doy algunas pautas para el buscador. Fíjense que aquí he colocado también otro hipervínculo. Ustedes le dan y van a entrar a una base de datos con mucha información académica adicional a las que ya había puesto atrás. Y las pautas que les doy son lo siguiente. Cuando yo coloco comillas en cualesquiera de estos buscadores, ¿sí? Sobre todo en el Google, buscará exactamente todo lo que pongamos entre comillas. Si yo coloco el signo menos, como ustedes ven, obviamente ese signo menos debe ir en la parte de adelante de un término. Eso implica que ese buscador buscará todo excepto la palabra que aparezca en ese término. Yo le digo, excepto esto, no me busque esto. Y eso, si ustedes se ponen hoy a jugar en este momentito en el Google y colocan esto, van a ver cómo va funcionando, porque yo puedo poner en un primer momento crisis económica, como veíamos ahí, se me fue los dos términos anteriores, a crisis económica actualizada, por ejemplo, Ecuador, y comienzo a colocar menos, o comienzo a colocar entre comillas, ustedes van a ver la cantidad, en la parte superior uno ve la cantidad de información que se me genera, entonces estoy cada vez reduciendo. Tal vez empezaré con unos 1000, luego reduciré a unos 500, finalmente me quedaré con unos 100 y seleccionaré de esos 50. Entonces, son pautas que nos permiten a nosotros ir reduciendo ese campo de información que está en la web y quedarnos con lo que nosotros requerimos de acuerdo a nuestra necesidad. ¿Sí? Ahora, si yo coloco el signo más delante de una palabra, ¿sí? Este es un signo que va a darnos o va a identificar términos propios que distinguen a nuestro idioma. Por ejemplo, el castellano, ¿no? Por ejemplo, perdón, el acento, ¿no? Por ejemplo, las señas y demás, ¿no? Porque a veces sucede que colocamos y no lo entiendo. Entonces yo le pongo un más y ya va a saber que esa palabra tiene ese elemento propio y característico de mi idioma. Entonces no me va a generar cosas que no son. Por otra parte, algo que ya lo habíamos visto en la transparencia anterior, que es la barra slash o or, ¿sí? Que buscará palabras que tengan un término, ¿no? Entonces yo digo, a ver, búsqueme esto, pero si no hay esto, búsqueme aquello. A mí me pasa mucho, ¿no? Y es muy importante la utilización de esta barra, porque yo le doy la posibilidad de que entre dos. Y algo que también sirve muchísimo es incluir el asterisco. A este asterisco se lo conocen como el comodín. Uno coloca un asterisco y dice, bueno, si no encuentra, recuerden que teníamos antes, actualizada, crisis económica, por favor, que sea esta palabra y yo pongo un comodín, ¿sí? Entonces, esa palabra sustituirá a la otra. Entonces ya me genera igual muchas más posibilidades y eso me va a reducir como investigador, como profesor, como alumno también, tiempo en la búsqueda de información. Bien, algo que les quería comentar, que pienso que es una pauta que les va a servir muchísimo y lo voy a proyectar, voy a compartir una hojita de internet para el efecto, ¿sí? Que cuando ustedes vayan a buscar un tema, me voy a meter a Google, ¿sí? Vamos a suponer liderazgo transformacional, ¿sí? Si yo le doy un clic, me va a aparecer esto. Fíjense ustedes, me apareció una definición de dónde será, de Bisneo. Me aparece un blog, otro blog. Me aparece otro blog, me aparecen unas imágenes. Entonces, claro, la idea de este seminario es que, bueno, empecemos a trabajar ya con recursos académicos, con artículos académicos, científicos, si es posible, como veíamos, no necesariamente va a ser posible para toda línea de investigación. Pero cuando yo ponga liderazgo, por ejemplo, transformacional, yo voy a colocar la palabra cielo, que es una de las palabras claves. Recordarán que en mi presentación yo coloqué cielo, coloqué Redalí, coloqué Latindex y demás. Y noten que ya me están
me está sacando que artículos científicos de bases de datos, ¿sí? De bases de datos comprobadas y que es más, están avalizadas ¿por quién? Por la Secretaría de Educación Superior y por el Consejo de Acreditación de la Calidad. Entonces, yo ya no estoy leyendo cualquier cosa, yo estoy leyendo un artículo científico, ¿sí? Aquí he colocado cierre. Vamos a hacer otro ejemplo y ustedes observan ya, esto de aquí ya me ha filtrado mucha información, ¿no? Y podría seguir utilizando las otras pautas que hemos dado. Seguimos. Vean, fíjense, entro a otro artículo científico, ya sé que está en la base de datos Redalyc. Recuerden que vimos algunas Redalyc. Bueno, entonces vamos a colocar aquí lo mismo, ¿no? En vez de cielo, por ejemplo, yo voy a colocar Redalyc. Y ya, fíjense, ya tengo aquí un artículo de Redalyc del 2017. Si yo lo quiero también partir de los años y demás que comentábamos, ¿sí? Aquí lo puedo ir leyendo y estoy yo tranquila y sé que es un artículo científico que cumple con los criterios de calidad que se han establecido por los entes reguladores de la educación superior en nuestro país, ¿sí? Entonces es importante. Les invito, por favor, para que ustedes hagan estas búsquedas utilizando estos tips, estas herramientas de aquí en adelante, ¿no? O también entrando a esas bases de datos, ¿sí? Entren a Latindex, entren a Scopus, ¿sí? Entren y investiguen un poquito, ¿no? Recuerden que hay artículos de acceso libre y hay artículos pagados. Eso sí, por favor, para que no lo Una olviden. pregunta, doctorito. Sí, por favor. A ver, estos conectores que usted nos daba como tips para poder buscar la información apropiada, ¿se utiliza para todos esos buscadores o solo para el Google? Para Google y para algunos. Por ejemplo, se utiliza para la gran mayoría los siguientes. Permítame, le proyecto un ratito. Estos se utilizan para la gran mayoría. Permítame, justo estoy aquí. Déjenme un ratito. Estos de aquí son para la gran mayoría. Las comillas, por ejemplo, y el comodín son exclusivamente para Google. Aquí les dejé también otra página donde es una base de datos gestor, donde hay un montón de artículos científicos también de diferentes ramas, ¿sí? Entonces, claro, yo voy a entrar en este momentito a gestor a propósito de su interrogante. Voy a dejar de compartir porque tengo que compartir la otra pantalla. Permítanme un ratito, para que ustedes también se vayan familiarizando, porque ahorita yo les dice a través del buscador, porque es mucho más sencillo. Yo trabajo mucho con Google y coloco Redalyc, coloco, por ejemplo, cielo, voy colocando y me voy bajando, pero a veces yo necesito ya entrar a revistas o ¿cómo se llaman? Esto se me fue la palabra, a los repositorios donde se almacenan artículos, pero específicamente de un tema. Yo, por ejemplo, soy ingeniera agrícola. Ya yo sé que BID, por ejemplo, que es un gran repositorio, tiene sus temas, entonces yo me voy ahí y voy a encontrar algo parecido a esto. Entonces, me sirve también para estas cosas, ¿no? Me sirven esas pautas para estas cosas porque son muchísima información. Entonces, ustedes observen que este es un buscador. Entonces, aquí yo voy a poner el tema y me va a dar una información importante. Bueno, aquí nos podemos nosotros registrar. Entonces, yo les he colocado algunos, ya hay colecciones. Otra, por ejemplo, que también es importante, y aquí es donde, en esta base de datos es donde nosotros vamos a publicar Latindex y Cielo para la revista, que para los mejores artículos de revisión que se publicarán, va a estar aquí publicado. Específicamente vamos a entrar a nuestra revista, la revista de la ESPE, donde vamos a publicar, se llama Tambara. Miren, aquí la tengo en la revista. Entonces, yo como investigadora, ya la experiencia y demás me va dando cuáles son estos repositorios grandes y también me va dando cuáles son las revistas más importantes dentro de mi área de conocimiento. Entonces, yo, por ejemplo, una que la tomo como referencia es Tambara. ¿Sí? Tengo otra, por ejemplo, de mi universidad de Argentina, que es de la Universidad de La Plata. Hay una revista, entonces cada vez que sale una nueva edición yo me entro y reviso lo que se ha escrito y demás. Entonces, ustedes ya con el día a día, ¿sí? Van a ir adquiriendo estas experticias, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la revista. Y yo puedo entrarme a la revista, fíjense, ya me dice entro a la revista.
Entonces yo estoy en la página de la revista. Aquí es donde vamos a publicar sus artículos, ¿sí? Vean, tiene su ISSN, como ustedes vieron, está catalogada por un ente igual que indica que es una revista que cumple con la rigurosidad científica. No está a un nivel de Scopus, ¿no? No está. Pero ustedes saben que todo es un proceso, ¿no? Y aquí podemos ir encontrando algunas cositas interesantes. Aquí también ustedes pueden buscar algunas revistas ya relacionadas con el ámbito de la seguridad y la defensa. Sí, pueden realizar algunas filtraciones. Obviamente que cada repositorio es diferente el uno del otro, ¿no? Por ejemplo, yo les mostré ahora 2 y así podríamos seguir buscando más. Entonces, es una bonita experiencia que ustedes también vayan un poquito trabajando con estas herramientas y pautas que se les da, pero por el tiempo nos resulta a veces difícil, pero pensaría que con lo que hemos visto, pues vamos a ir por buen camino y vamos a ir desarrollando todo de la mejor manera, ¿sí? Entonces, a ver, ¿dónde nos encontrábamos? Ya, aquí estábamos, ¿no? Bien, estas son algunas de las pautas. Recuerden que las fuentes primarias más consultadas para elaborar los marcos teóricos son los artículos, las ponencias o los trabajos presentados en congresos. Eso me había olvidado mucho de hacer énfasis, ¿no? A veces también es importante participar en congresos, en estos espacios donde está gente que trabaja con líneas de investigación como las nuestras. Participar no solamente en calidad de ponente, ponente significa la persona que va y presenta su trabajo, o en calidad de conferencista si ya tenemos mucha más expertise y nos invitan para dar una clase magistral referente a una temática, una conferencia magistral. A veces también participar como oyentes, porque ahí vamos nosotros a encontrar ese espacio propicio para tener ese acercamiento con ese grupo de investigación, con ese centro de investigación, o inclusive articular redes de investigación. Yo de la participación en algunos congresos he generado vínculos y redes de investigación y de conocimiento. Yo, por ejemplo, tengo una red grandísima que somos mujeres, así es la red en Latinoamérica, que estamos en temas de gestión, en temas de empresa, a nivel de dirección, ¿sí? Entonces, ahí ya estamos unidas. Se hace un evento, nos invitan, estamos conociendo, hago yo una investigación, la comparto. Entonces, es muy interesante estos espacios y también, por supuesto, los resultados que generalmente se escriben en un libro de memorias y debe ser también considerado como una fuente de información para colocarlo dentro de mi marco teórico. Por eso es importante que ustedes comiencen a monitorear en el Google, por ejemplo, estos espacios, esos congresos. Ahora mismo, en la ESPE estamos en el mes de julio se lanzó ya el nuevo Congreso Internacional Multidisciplinario. Qué interesante ahí su participación. Yo participé el año anterior, participé con 2 artículos. Los 2 están publicados en revistas con factor de impacto. En Scopus fueron específicamente con factor de impacto 2. Que es altísimo, ¿sí? Y eso me genera puntos y demás. Pero vamos empezando de poco a poco, pero es importante comenzar a monitorear. Ojalá que importante ustedes ya participaran, así no fuese con una ponencia, participando de los links de esas conferencias magistrales y demás. Así que les dejo esa invitación también para que nos acompañen. Bien. Con el propósito de seleccionar las fuentes primarias que servirán para desarrollar el marco teórico, es conveniente realizarnos algunas preguntas. ¿La referencia se relaciona con mi problema de investigación? ¿Qué aspectos trata? ¿Ayuda a que se realice más rápido y profundamente mi estudio? ¿Desde qué óptica y perspectiva? A mí me ha pasado muchísimo, vienen mis alumnos, sobre todo con planes, porque cuando ya están desarrollando la tesis tienen un poco más de fundamentación teórica, pero cuando van a presentar el plan, me colocan cada cosa en la teoría y yo les digo, ¿y será que esto que usted me está colocando, sí, está relacionado con su problema de investigación? Porque yo no le veo. Y claro, ellos leen y dicen, no está. Y a veces la gente piensa que es colocar por colocar la teoría y no es así. Debe haber esa conexión con mi problema de investigación y también desde la óptica en la que yo voy a trabajar. Yo trabajo, por ejemplo, con temas de liderazgo, de cultura. Como estamos hablando de liderazgo, yo estoy tomando un enfoque humanista. Si yo estoy tomando un enfoque humanista y coloco una teoría, por ejemplo, que tomaba un enfoque conductual que estaba específicamente orientado hacia la tarea, que lo que importaba al líder era que el seguidor cumpla con la tarea.
Entonces digo, no, está desarticulado porque el enfoque al que yo quiero dar es más humanista, más enfocado a la persona. Si yo pongo el otro enfoque, tal vez no, habría que analizarlo, estaría desarticulándome un poco de ese problema central. Entonces yo, y por un lado, ahora por otra parte, me pregunto y digo, bueno, lo estoy analizando desde una perspectiva apropiada, obviamente yo dentro del ámbito organizacional. Sí, porque a veces también, por ejemplo, el tema del liderazgo ha sido contrastado en la parte psicológica, sociológica, además, y la parte administrativa. Aunque claro, yo a veces conversando con mis colegas decíamos, bueno, ahora las investigaciones tienden a ser mucho más productivas, mucho más enriquecedoras cuando tienen un efecto multidisciplinar. Mientras más ciencias, mientras más personas participen con diferentes conocimientos, se torna a ser mucho más interesante. Pero claro, si estoy solo, que es el caso en particular de sus estudiantes, cuando van a presentar su tesina, ellos pues tienen que concentrarse en una perspectiva y en una óptica, porque no pueden hacerlo en todas. Y a veces comienzan a tomar perspectivas y ópticas o teorías que no corresponden a la que deben tener, sino a otras, ¿sí? Bien, supongamos que nos encontramos un artículo que versa sobre la relación entre un superior o jefe y subordinado, pero trata de las atribuciones administrativas que cierto tipo de subordinado tienen determinadas empresas. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué están ustedes observando? Que está esta persona, una persona, por ejemplo, un psicólogo, estaría bien orientado en ese artículo. Un psicólogo que trata de analizar el liderazgo desde el ámbito psicológico y está con un paper que habla acerca de atribuciones administrativas, si bien habla de liderazgo, pero de temas administrativos, ¿estará correctamente orientando su investigación? No. No, y eso nos pasa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a mí me ha pasado mucho. Yo a veces me descargo artículos y digo, a ver, no, pero este se me está yendo por otra corriente. Por eso es que yo les recomendaba que cuando comenzamos a descargarnos artículos, los 20 que ponía yo a manera de ejemplo, una de las primeras cosas que debemos fijarnos es en el resumen, porque en el resumen ya me da esa pauta, ¿no? De cuál es esa perspectiva por la cual se está conduciendo esa investigación. Cuando yo ya veo que se está yendo por otra cosa, gracias, continúo con otra descarga, ¿sí? Con otro artículo, con otro y con otro. Entonces, un poquito son algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Bien, para analizar las referencias, recordemos que debemos tomar en cuenta la cercanía o similitud a nuestro planteamiento. Debemos también analizar la semejanza de ese trabajo a mi método, ¿sí? O a la muestra. La fecha de publicación, lo que ya decíamos, mientras más reciente, mucho mejor, que consiste en una investigación empírica, si fuese el caso, si yo voy a hacer un análisis cuantitativo o mixto, si es empírica, si implica recolección, análisis de datos estadísticos, en buena hora, perfecto, por ahí es donde debo ir, y obviamente que haya rigor científico, calidad científica. Sí, nosotros al descargarnos un artículo podríamos, si tenemos experiencia, evaluar la calidad y el rigor científico. Pero si no tenemos, que va a ser el caso, por ejemplo, de los jóvenes a los que en algún momento toca asesorar, ¿sí? Ellos nos pueden traer cualquier cosa, información de blogs. Ustedes nomás envíen un trabajo a que realicen, no descargan cualquier cosa. Entonces ya no. La rigurosidad, ¿dónde la vamos a encontrar? Yo ya les he dado pautas. Google Scholar, ¿sí? Bases de datos como Cielo, como Redalyc, ¿sí? Bases de datos como EasyWeb, bases de datos como... Ahí es donde vamos a encontrar. Y por supuesto, los libros, ¿no? Libros que clásicos, ¿sí? Que se utilizan. Libros también un poco más actuales y demás. Inclusive ahora hay procesos al interior de las organizaciones, universidades principalmente, que permiten evaluar y valorar la calidad científica y rigurosidad al momento de escribir un artículo, de un libro, ¿no? Entonces, un poquito son algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta. Marco teórico. Recordemos que un buen marco teórico no es el que tiene una cantidad excesiva de páginas, sino que es el que trate con mayor profundidad los aspectos que usted quiera relacionarlos, obviamente, con su problema.
Y algo que es importante, ¿cómo este marco teórico se vincula coherentemente, lógicamente con los conceptos y con las proposiciones existentes en estudios anteriores? Recordemos entonces los métodos que veíamos antes, ¿no? Para poder lograr esta vinculación, esta manera lógica y coherente de presentar, de tal forma que sea comprensible para el lector. Que no nos pase, ¿no? Que escribimos algo y la persona que lee no comprenda, porque no estamos articulando y conduciendo apropiadamente nuestro tema. Tenemos algunos tips, yo les decía, ¿no? Para ir articulando y enlazando, ¿sí? Esos tips los vamos a dejar para el artículo, ¿sí? Algunas palabras que nos permiten ir conduciendo, algunos conectores que son importantes dentro de la convencionalidad de la escritura académica y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿sí? Entonces, un poquito vamos con esto. Aquí tenemos un ejemplo que ustedes saben que es el índice nada más de lo que es la construcción de un marco teórico. Fíjense ustedes, empezamos con la contextualización, los paradigmas, las diferencias, los enfoques, ¿sí? Enfoques que van desde los muy clásicos a los muy modernos. Esto ya depende del planteamiento del problema. Depende también del alcance que vaya a tener la investigación, ¿sí? Aquí ustedes ven que se ha hecho una revisión teórica, pero súper profunda, porque va desde lo más antiguo, desde los rasgos, imagínense, hasta lo más actual. Ya se habla de liderazgo visionario, ahora ya también se habla de liderazgo y el género, ahora también se habla de liderazgo del servicio, de las TILS, que son una teoría novedosísima también para poder medir el liderazgo, de las últimas que hay. Yo participo mucho de esta teoría, poco contrastada empíricamente, pero se está desarrollando de a poco. Fíjense. Entonces, vemos. Obviamente que esto se va a desagregar. Ahora, claro, lo que me interesa a mí también es saber escribir, pues, ¿no? Entonces, aquí les he traído un abstract, algo pequeñito, de uno de los pequeños acápites que son parte de este marco teórico, que es el 1.1.3. Diferencias entre liderazgo y dirección. No está todo, pero aquí ustedes pueden observar, ¿no? ¿Qué es importante? Por favor, noten las citas, ¿sí? En el marco teórico deben abundar las citas, deben abundar las referencias, deben abundar las formalidades, ¿sí? Para poder presentar nuestra información. Yo ya les había hecho notar, por ejemplo, aquí estamos citando con énfasis en el autor. Seguimos citando con énfasis en el autor. No hemos tenido una con énfasis en el contenido. Hacemos una cita textual, pero ya estamos colocando la página, por ejemplo, ¿sí? Y vamos viendo cómo los párrafos se articulan el uno con el otro, gracias a los enlaces que colocamos, ¿no? Entonces, vamos trabajando. ¿De dónde obtenemos esto? De lo que ya habíamos comentado, de los libros que posiblemente revisamos, libros clásicos, posiblemente artículos científicos, los más contemporáneos. Noten, por favor, la diferencia entonces entre un estado del arte y la construcción de un marco teórico, ¿sí? Notan la diferencia, es totalmente diferente. Cuando yo hablaba de estado del arte, les decía, ubiquémonos, objetivo, método, resultado. Ahora que estoy hablando de marco teórico, tengo un poco más de espacio, un poco más de holgura para poder explayar todo ese constructo en 1, 2, 3, los párrafos que fuesen necesarios para que me permitan, en este caso, explicar la diferencia entre liderazgo y la diferencia entre dirección, conservando, por favor, las convencionalidades de la escritura científica. ¿Sí? Bien. La idea entonces es evolucionar y desarrollar el objeto de estudio desde distintos puntos de vista, ¿no? No nos estamos desde distintos puntos. Obviamente que luego tenemos que enfocarnos en alguna corriente de pensamiento y demás para no dispersar tanto nuestra investigación, pero tengo que tener una visión clara. Descripción de la evolución histórica del objeto de estudio, ¿sí? Que también nosotros habíamos visto, sobre todo en el marco histórico y también en el, bueno, y aquí no está, pero es en el marco legal, que también podemos incluir. Justamente aquí está, pensé que no lo había puesto. ¿Sí? Entonces es importante también incluir en el marco legal.
No necesariamente en todos los trabajos, ¿no? Pero habrá unos que es fundamental. Por ejemplo, algunos estudiantes dicen, yo quiero hablar acerca del régimen tributario ecuatoriano. Por supuesto que voy a necesitar tener un marco legal, porque ahí voy a tener que especificar, ¿no es cierto? La ley, ¿cómo se llama esto? La ley orgánica de, bueno, recaudación tributaria, por ejemplo, y demás. Entonces, voy a necesitar. Ustedes también me decían, muchos de los aspectos tienen reglamentos, instructivos, bueno, reglamentos sobre todo, ¿no? Que deberán estar colocados aquí. Normas que sean jurídicas, que van a incumbir a su proyecto. Sí, por ejemplo, ustedes trabajan mucho con proyectos que se catalogan como secretos. Y esas cosas deben estar aquí colocadas. ¿Sí? Porque son secretos y no es que se pueden divulgar a todas partes ni a todo el mundo. Entonces son cosas muy particulares que deben incluirse ahí. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, en Vicerrectoría de Investigación, tenemos algunos proyectos que se colocan con esta condición. No es que todo el mundo acceda. Sus investigadores y las fuentes ya preestablecidas de a quienes se entregará estos resultados, ¿no? Entonces, esa también a veces se puede convertir en una limitación de lo que me comentaba antes, de que no haya tanta informalidades muy especiales que tiene su línea de investigación. Y es válido, ¿no? Pero aquí podemos nosotros también tener ese espacio para indicarlo. Vamos a ir avanzando. Y para finalizar, ¿sí? Esta es la actividad que van ustedes a tener que desarrollar en sus casas, que es la siguiente. Son dos cosas súper sencillas. Van a seleccionar el artículo que ustedes quieran. Yo ya no lo escojo porque ustedes ahorita ya están en condiciones de escoger un artículo científico. Quiero que me copien el link para yo evidenciar que sea o que corresponda a una base de datos que cumpla con la calidad que establece los entes de control. Entonces me dicen, este es el link, yo pincho y veo, ¿sí? Un link. El artículo, de acuerdo a su línea de investigación, de acuerdo a lo que ustedes crean. Yo ya vi que 10 personas, creo que hasta las 4 me habían colocado. Sigan colocando para ver cuáles son sus temas de interés, ¿sí? Y con este artículo van a leerlo todo y van a analizar cuál es el marco teórico de este artículo. No va a estar como yo les presenté aquí, ¿no? Liderazgo, enfoque humanista, no. Este índice, les aseguro que va a estar implícito, pero yo quiero que ustedes lo vayan explicitando en su trabajo, ¿no? Sí, lo vayan indicando. En este artículo, este es el marco teórico. Será sencillo, serán 3, 4 líneas como chiquitas, ¿no? De información está la definición, está posiblemente el enfoque, posiblemente lo que sea. Ustedes me van colocando, ¿sí? Luego me van a decir, como van a elegir un tema que a ustedes ya tengan un poco más de experticia, me van a decir si a su criterio está completo o no. Si no está completo, ¿qué le incorporarían? ¿Cuál será ese plus que ustedes le van a dar? ¿Sí? Y luego quiero que vean si ese marco teórico está o no relacionado con el problema de investigación. Ustedes ponen cuál es el problema y cómo se da esa relación. Y si usted cree usted que ayudó al investigador o a los investigadores en su estudio este marco teórico y de qué manera les ayudó. Bien, eso es la primera parte. Y la segunda, van con este mismo artículo, no con otro, ¿sí? Van a generar un párrafo del estado del arte que incluya el objetivo, la metodología y los resultados. Y lo van a colgar en este drive, ¿sí? Ahora este drive está abierto para todos ustedes, es decir, no es necesario pedirme que les abra, ¿sí? Lo abren ustedes y carga. Por si acaso, para clarificar un poco cómo es el tema de cargar, voy a indicarles, ¿no? Ustedes entran al Drive. Entonces, aquí está. Permítanme un ratito. Ponen nuevo, ponen subir archivo y me suben su archivo. Pare de contar y ahí me van a llegar todos sus trabajos, ¿sí? Nuevo, suben el archivo y listo. Y aquí me van a llegar todos los trabajos antes solicitados, ¿sí? Vamos a revisar un poquito a ver cómo les está yendo. Para ir terminando la clase, me parece que aquí tengo las ideas de investigación para ir viendo cómo les estaban 10, me han subido, ya tengo 14, ¿sí? Esperemos tener los 41 aquí para ir viendo
¿Cuál es su campo, su problema, el tema científico? Vemos que hay mucho en defensa y seguridad y vemos también que hay mucho en docencia, ¿no? Entonces vayamos llenando estas matrices también un poco para ir avanzando. Listo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Ninguna? Bueno. De mi parte, pues es un gusto haber compartido estas 2 horas con ustedes. Espero que les haya sido de utilidad lo que les he podido comentar y pues nos estaremos viendo el día viernes en el horario regular, si Dios así lo permite. Muchas gracias y sigamos avanzando con las tareas que están cortas, pero son muy interesantes y les va a servir muchísimo, ¿no? Muchas gracias. Que tengan una excelente noche.